Gracias, Maya. Bueno, vamos a compartir una palabra en esta mañana. Estuve charlando un poco con Julio, no sé, ¿está ahí Julio? ¿Julio? Me saluda. Y como con Julio estamos pasando o atravesando el famoso síndrome de la abstinencia. ¿Abstinencia de qué podremos estar pasando con Julio? Y yo diría la abstinencia de la pesca, ¿no? Ya le gustó cómo viene a Julio el mensaje hoy en esta mañana. Así que estuve pensando, levanta su dedo, compartir algo acerca de la pesca y de las redes. Y esta es la palabra que traigo, que el Señor me da en esta mañana para nosotros. Así que vamos a leer Mateo 4, del 18 al 22. Voy a compartir varios pasajes, pero en principio quiero leer este pasaje de Mateo 4, del 18 al 22. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Después en Lucas capítulo 5, versículo 2, leo solo este versículo. Dice que ahí estaba Jesús junto al lago de Genesaret. Dice, mucha gente se agolpó para que escuchar lo que él les iba a decir. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Así que en el primer pasaje encontramos parte del llamado a Simón. Ya habían sido llamados, porque dice Simón llamado Pedro. Ya Jesús le había dicho, te cambio el nombre por Pedro. Y a Andrés, su hermano. Y también aquí a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Bueno, en este caso dice que unos estaban remendando redes. En el otro pasaje dice que estos pescadores estaban lavando redes. Bueno, en primera instancia, a estos hombres, a los que Jesús llamó, estaban trabajando, porque dice en el principio que eran pescadores. Así que estaba llamando a gente que estaba habituada al trabajo, a la tarea. Por lo general, siempre Dios, cuando llama a personas así. Cuando Elías suelta el manto para que lo tome Eliseo, dice que Eliseo, a pesar de que era un hombre acomodado porque estaba arando, dice con 12 bueyes. Así que estaba trabajando también. Siempre Dios buscó personas ocupadas, ¿no? Siempre pensó que las personas ocupadas son las que tienen la capacidad aún de hacer un poco más. Así que estos hombres estaban trabajando y su labor consistía, por supuesto, en salir a pescar. Pero también la labor de los pescadores, y los que nos gusta pescar sabemos que también tenemos que mantener el equipo en condiciones. Una de las cosas que me pasa a mí cada vez que llego de pescar en el mar es que, claro, uno llega, a mí me gusta, soy de los que cierran la tranquera, ¿no? Yo no vengo a las 5, a mí me gusta cuando ya prácticamente casi está oscureciendo, que se va el sol, se pone, y ya casi son 7:30, 8 menos cuarto, las 8. Bueno, ahí yo agarro el auto, que me fui lejos, y volvemos para acá, para el departamento. Pero cuando volvemos y llegamos, ya es noche prácticamente. Pero lo primero que tengo que hacer, ¿saben qué es? Tengo que lavar el reel, tengo que limpiar la caña, tengo que acomodar. Es toda una tarea, porque ese es mi equipo de pesca, lo tengo que tener siempre en perfectas condiciones. Si no está en perfectas condiciones, si no lo lavas, por ejemplo, con el agua de sal, se empiezan a agarrar los mecanismos. Cuando quieras volver a pescar, se te va a romper el reel. Y entonces no vas a poder hacer lo que vos fuiste a realizar a la playa, volver a pescar. Quiere decir que el trabajo era pescar, pero mantener su equipo en condiciones para ser eficaces
es muy importante. Quiere decir que si sus redes estaban rotas, todos los esfuerzos podían volverse inútiles porque los peces luego, si las redes estaban rotas, iban a tener espacio para escaparse y no iban a quedar atrapados dentro de la red. Quiere decir que trabajar mucho y duramente podría después significar nada si las redes estaban rotas. Bueno, para contextualizarlo con nosotros, hay momentos en que nosotros trabajamos mucho, en todas las áreas, en las personales, en nuestras labores diarias, en nuestras relaciones personales y también, por supuesto, en la vida ministerial, porque el cristiano vive para eso, ¿no? Para desarrollar los dones y los ministerios que el Señor nos ha dado. Trabajamos mucho, pero a veces no vemos resultados acordes al esfuerzo que realizamos. Entonces, es posible que nuestras redes también estén rotas y necesiten ser reparadas. Tienen que ser remendadas. Por eso acá en el llamamiento de Jacobo y de Juan, dice que ellos estaban con el padre Zebedeo, pero ¿qué estaban haciendo? Estaban remendando sus redes. Se habían dado cuenta que parte de las redes que tenían para hacer el trabajo estaban rotas. Y entonces ellos se dieron cuenta que tenían que remendarlas. Bueno, así como la red era el instrumento para sacar los peces o la pesca, nuestra vida es el instrumento que Dios va a utilizar para tener influencia en el mundo. Dios de alguna manera tiene que ejercer una influencia en el sistema en el cual nosotros estamos imbuidos e involucrados, lo que la Biblia lo llama mundo, lo que Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, pero están introducidos ahí. Bueno, quiere decir que Dios quería que nosotros tuviéramos influencia, pero me gustaría que viéramos en principio tal vez algunas razones, algunos motivos por los cuales no tenemos a veces todo el fruto que esperamos, porque la red está simbolizando, o la red es tu vida, y si tu red está rota, indudablemente no vamos a tener influencia. Si mi red no está en condiciones, yo no voy a tener la influencia que Dios está esperando que yo ejerza en el lugar donde Él me colocó. Así que les comparto rápidamente, tal vez leyendo algunos versículos que nos van a ayudar a entender esto, algunas razones que pueden hacer o elementos que rompan las redes, para que estemos atentos y para que después podamos aprender a ver cómo las vamos a remendar para ser eficaces en la tarea. En primer lugar, la red se va a romper por debilidad. Cuando la red está débil, se ha desgastado por alguna razón, está en condiciones de romperse. Hay tres factores que nos debilitan y que producen que nuestra red se pueda romper. El primer factor es no darle lugar a Dios en lo que hacemos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14 está relatado en varios de los evangelios la alimentación de los 5.000, pero yo les leo acá, 3 versículos creo que puse, sí. Dice que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, como diciendo, otra cosa no podemos hacer. Y Jesús le dijo, bueno, traédmelos acá. Cuando los discípulos pusieron en las manos de Dios lo que tenían, todo cambió y se produjo la multiplicación que alimentó a una gran multitud. Nos debilita tener en cuenta a Dios a medias. Es decir, por ejemplo, somos gente de oración, nos presentamos ante Dios, clamamos a Él. Si tenemos que ayunar, ayunamos. Pero aún creemos que todo depende de nosotros y de lo que hay aún en nuestras manos. Porque terminamos de orar y hasta por ahí presentamos un ayuno y después empezamos a mirar a nuestro alrededor con qué cosas contamos. Porque creemos que todo depende aún de nosotros. Pero cuando nuestros recursos se agotan,
Es entonces cuando no tenemos más alternativa que acudir a Dios. Quiere decir que si esperamos resultados más allá de nuestras fuerzas, vamos a tener que dar lugar a Dios en lo que hacemos. Ese es el primer factor por el cual se puede romper la red y produce debilidad. El segundo factor tiene que ver con el temor. También en Mateo, ahí en el capítulo 8 y en el versículo 26, encontramos a Jesús en la tempestad cuando después de predicar le dijo que cruzaran al otro lado. Cuando estaban navegando, cruzando el mar de Galilea, también se levantó una tormenta. Jesús dormía, dice, en el cabezal, estaba durmiendo ahí mientras todos se dieron cuenta que la situación se estaba poniendo muy peligrosa porque el agua se metía dentro de la barca y pensaban que el barquito que tenían, el botecito, se iba a hundir. Lo llamaron, le reclamaron, hasta se molestaron con él, hasta le endilgaron que no se preocupara por ellos, dijo, vamos a morir y vos seguís durmiendo. Y la respuesta de Jesús en el versículo 26 le dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? En otros de los evangelios le dice, ¿por qué están tan amedrentados? Dice, ¿cómo no tienen fe? O sea, en medio de la tempestad ellos ya se asustaron. Pero ya le habían visto hacer cosas maravillosas a Jesús. Ya habían visto que Jesús había hecho milagros poderosos. Pero aún cuando llegó esta situación aparentemente extrema, surgió en la emoción del temor. Y esto es algo que produce debilidad. ¿No estaba acaso Jesús con ellos en el bote como para que tuvieran tanto temor? Entonces yo me preguntaba, ¿no está Dios con nosotros cuando a veces también hay cosas que nos atemorizan? ¿No hemos visto milagros de parte de Dios en nuestra vida? ¿No has pedido algo hasta inusitado y se hizo? Alguien me contó una vez que dijo, yo necesito que una persona venga a hablar conmigo. No sé cómo lo vas a hacer. No terminó de orar, tocaron el timbre, golpearon la puerta, abrió la puerta y esa persona estaba ahí. ¿No viviste experiencias tan impactantes que no fueron fruto de la casualidad, sino del mover poderoso de Dios? Y si Dios es con nosotros, entonces dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Y el tercer factor que nos debilita y rompe nuestra red es la incredulidad. Ahí en Mateo, en el capítulo 17, versículos del 14 al 21, está relatado el momento en el que los discípulos le traen un muchacho que está endemoniado y ellos no pueden hacer nada. Y cuando aparece Jesús caminando, todos van hacia Jesús, y en especial el padre del muchacho, y le dice, bueno, se los llevé a los discípulos, pero dice, ellos nada pudieron realizar. Y increíble, ¿no? Porque Jesús se molesta un poquitito, porque cuando se lo llevan, Jesús le responde así en el versículo 17. Jesús dijo, generación incrédula y perversa, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Bueno, tráiganmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, dice que quedó sano desde aquella hora. Cuando los discípulos vieron que Jesús habían hecho lo que ellos no habían podido, le preguntaron por qué no habían podido echar fuera al demonio. Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. No le dijo que no tenían fe. Le dijo que tenían poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, bueno, pasate de acá allá y se pasará. Y le dijo más, y nada os será imposible. Después le agregó, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Quiere decir que los discípulos acá fueron reprendidos por su incredulidad. Estos discípulos a los que Jesús había llamado como pescadores, se les estaba rompiendo la red porque se les estaba debilitando por la incredulidad. Miren, la incredulidad impide que Dios se manifieste y muchas veces priva a mucha gente de recibir los milagros. Porque dice que Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos milagros, dice la palabra, a causa
de la incredulidad que había en Nazaret. Porque claro, cuando llegó Jesús decía, este va a ser milagro. Pero si este es el hijo del carpintero, ¿desde cuándo el hijo del carpintero puede hacer milagros? Miren, la incredulidad es la causa por la que muchos no prosperan a veces ni alcanzan fruto. ¿Se acuerdan la profecía de Eliseo cuando habían estado sitiados en Siria y no había más comida? Y una mujer negoció con la otra que hoy mataban y comían al hijo de una y después al otro día comían al hijo de la otra. Era tremenda la situación. El canibalismo habían llegado. Y claro, una entregó el hijo, pero cuando llegó al otro día la otra dijo que no. Y cuando pasó eso y le llegó la noticia al rey, el rey se enoja ¿con quién? Con Eliseo. Y el sitio era por culpa del rey, porque el rey había adorado a los ídolos y llevado al pueblo a adorar a Dios. Pero se enoja con Eliseo. Y manda uno a asesinar a Eliseo. Y Eliseo, que está en la casa, ya percibe los pasos, dice, y acá este homicida que viene para matarme. Y entonces Eliseo va al lugar donde está el rey y suelta una palabra profética y dice, mañana a esta misma hora, y da la palabra profética de que iba a haber abundancia de comida, que era imposible porque había una escasez total en toda la ciudad que estaba sitiada. Y dice que había un príncipe que estaba ahí, donde el rey, por lo general, se apoyaba en el hombro o en el brazo del príncipe. Y cuando el príncipe escucha la palabra profética, en vez de desatar fe, desata incredulidad. Y entonces soltó esta frase. Dijo, ¿acaso se abrirán los cielos y lloverá eso que tú dices desde los cielos? La respuesta de Eliseo fue, esto acontecerá, mas tú no lo vas a ver ni lo vas a disfrutar. Al otro día pasó y la turba que salió para buscar lo que estaba afuera, como había prometido Eliseo, arrasó al príncipe y lo mató. Bueno, esa es la incredulidad. Miren, un creyente con incredulidad lamentablemente retrocede. Ahora, el problema más serio es cuando hay un líder que tiene incredulidad, y eso es un problema porque frena a Dios en primer lugar, pero también frena a los discípulos que tienen y vienen detrás de él mirando qué es lo que hace su líder. Así que esta es la primera razón, el primer elemento que rompen las redes, ¿no? Por debilidad, y dimos 3 factores. El segundo elemento es cuando la carga es muy pesada, y acá hay 2 causas que yo anoté. La primera causa que produce que la carga sea muy pesada y la red se rompa, tiene que ver con desconocer el poder sobrenatural de Dios. En Mateo, en el capítulo, otra vez 14, del 13 al 27, también relata la segunda instancia de Jesús cuando les manda a cruzar, también que naveguen al otro lado a sus discípulos, pero él se va a un lugar apartado a orar. Pero cuando llegó cierta hora, Jesús va hacia los discípulos y los discípulos estaban en la barca, dice, justo en medio de la distancia de una orilla a la otra, y dice que se había levantado también un gran oleaje, una tormenta muy fuerte, la barca estaba azotada y ellos remaban y no tenían resultado. Y de pronto lo ven venir a Jesús caminando sobre el agua. Y dice el pasaje que se asustaron y se turbaron y empezaron a dar gritos diciendo, es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Versículo 27 del capítulo 14 de Mateo, enseguida Jesús les habló diciendo, bueno, tengan ánimo, yo soy, no tengan temor. Estaban desconociendo el poder sobrenatural de Dios. Si leemos los evangelios hasta acá, habían visto tantas cosas maravillosas. Imagínate que a vos te caigan de sorpresa a tu casa 50 a comer y vos tengas 2 milanesas y no tengas ninguna otra cosa más. Decime cómo le das a comer a 50 con 2 milanesas. Bueno, yo te digo, preguntale a Valeria y a Julio lo que hicieron con las milanesas cuando vinieron los jóvenes de Avellaneda. No sé, no era ni medio kilo, 1 kilo de milanesas lo que hicieron. Me parece que se pusieron a orar y le dieron las milanesas al Señor Jesús, que las multiplicó. Pero yo lo recuerdo vivamente eso, ¿no? Pero es así. Ellos habían visto alimentar a 5.000 hombres
sin contar mujeres y niños con los panes y los peces. Eso no es milagroso, eso no habían visto otros milagros. Ahora estaban desconociendo el poder sobrenatural de Dios. Miren, a veces nos asustamos cuando vemos a Dios moverse de formas que nosotros no conocemos. Claro, ellos habían visto un milagro de multiplicación, pero nunca había visto un pescador a un hombre caminar sobre el agua. Era la primera vez que veían a un hombre caminar sobre el agua, en medio del mar, no a 10 centímetros de la orilla. Y entonces se asustaron. A nosotros a veces, cuando Dios se mueve de una manera que no conocemos también, nos puede traer temor. Liberación de personas que están controladas por espíritus demoníacos. La primera vez que lo vi, quedé impactado. Cuando una vez vino una persona en una reunión de oración, en el primero, y nosotros ya sabíamos y empezamos a ministrar, y hubo liberación, y esa persona era una chica joven, y empezó a cambiar la voz de una manera, como ven en las películas. Había una chiquita ahí que había quedado para que la lleváramos a la casa, se pegó un susto, corrió a la oficinita que teníamos y se escondió en la cocinita. No lo olvido más. A veces nos traen temores esas cosas. Acciones sobrenaturales sobre las personas. Puertas cerradas que se abren de manera sorprendente, no por casualidad, sino lo que nadie esperaba ocurre, lo inesperado se produce. Dios espera que contemos con su poder para seguir en nuestra vida y para poder servirle. Porque dice la Biblia que a los que creen, estas señales les seguirán. Así le dijo Jesús antes de ascender a los discípulos. Y estas señales seguirán a los que creen. No le dijo a los teólogos, no le dijo a los pastores, no le dijo a los que conocen la palabra, dijo a los que creen. Estas señales les seguirán. Bueno, la segunda razón. También me iba a olvidar una más. Sí, vamos a hablar, aislarnos de los demás. Esto también puede producir que la red se rompa. Miren, en Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 1, interesante este pasaje, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Y los envió anticipándolos para que predicaran el evangelio. Los envió a los 70, pero los envió de dos en dos. Estar solo no es bueno. Ya desde el comienzo de la palabra, cuando Dios crea al hombre, lo vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. No quería que el hombre estuviera solo. No es bueno estar solo. Participemos de todas las actividades de la congregación. Entremos en la casa de oración. Seamos parte del equipo de la iglesia, de un equipo. Introduzcámonos dentro de un ministerio y estemos trabajando no solos o sin trabajar, sino estemos como nos mandó Jesús, por lo menos de a dos. Dice Eclesiastés que dos son mejor que uno porque reciben mejor paga por su salario por su trabajo, dice. Y dice que aún dos, si uno se cae, el otro lo levantará. Y si hubiese frío, dos se calentarán. Y si alguien viniere contra uno, dos podrán resistirlo. Y tres serán un cordón de doblez tan fuerte que no se podrá destruir. Bueno, la segunda razón por la que red se va a romper es cuando se enreda. A veces nos pasa cuando pescamos, cuando se te engancha la línea en otras líneas y tirás y tirás y tirás, terminás rompiendo la línea y tenés que volver a cambiar todo el sistema para poder volver a pescar. A la red le pasa lo mismo. Cuando la red se enreda, se termina rompiendo. Y la mente enredada por motivaciones incorrectas, a veces es un motivo que rompe la red. En Marcos, en el capítulo 10, y en el versículo 35 al 45,
encontramos a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que se le acercan a Jesús y le dicen, queríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Entonces Jesús le dijo, ¿qué quieren que os haga? Y le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. Dice, ¿pueden beber el vaso que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? O sea, Jesús estaba hablando de lo que él iba a pasar, ¿no? Le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado. Dice que los otros 10, cuando se enteraron de lo que estos dos pidieron, se armó un lío. ¿Se imaginan? Eran 12 y 12 habían adelantado para pedir un lugar especial en ese tiempo. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué querían Jacobo y Juan cuando le van a hablar a Jesús? Jacobo y Zebedeo, Jacobo y Juan, cuando le van a hablar a Jesús y le dicen, queremos que nos des algo, que nos concedas algo. Queremos este lugar. Honor, prestigio. Querían fama. Esperaban reconocimiento. Pregunta para mí, para nosotros, ¿por qué servimos al Señor, no? Porque si las motivaciones no son correctas, el Señor no nos puede respaldar. A veces no hay fruto porque las motivaciones son incorrectas, entonces Dios no puede estar en el asunto, ¿no? Porque no estamos compitiendo unos con otros ni buscando demostrar algo. Si un cristiano tiene que demostrar algo, su motivación es que lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Que cuando algo maravilloso ocurra, Dios sea glorificado. Y poder llevar almas a los pies de Jesús, porque ese es el mayor bien que un cristiano puede hacer o puede hacerle a alguien. Llevarlo a los pies de Jesucristo. Eso transforma las vidas de las personas. La segunda razón por qué una red se va a romper cuando se enreda es cuando nos llenamos de ocupaciones. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta y le dice así, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está bueno ocuparnos porque tenemos que desarrollarnos en este medio donde estamos incluidos, por supuesto, pero no enredarnos. En las únicas cosas que nos tenemos que enganchar y atar es en las cosas del reino. Así fue Jesús. Cuando lo fueron a buscar y los padres le llaman la atención, le dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en las cosas de mi padre, en los negocios de mi padre tengo que estar? Y la última razón por qué la red se puede dañar o se puede romper es cuando alguien intencionalmente la quiere dañar. Ese es alguien de afuera que intenta romper tu red. Y acá hay 4 armas que el diablo va a usar para dañar nuestra red. La primera es la depresión. Eso le pasó a Elías. Tremenda obra, con Acab. Tremenda obra, después de 3 años que dijo no llueve y después llovió, para después recibir una amenaza de Jezabel, asustarse, irse, meterse abajo, primero abajo un enebro, un árbol, y deprimirse tanto que cuando Dios le habla dice, prefiero que me quite la vida. Prefiero morirme. Así que lo primero que usa el enemigo para dañar tu red es la depresión. Lo segundo es la duda. Tomás, otro hombre que vio hacer a Jesús tantas cosas, pero cuando le dijeron que Jesús había resucitado, dijo, si no meto mi dedo en sus heridas, yo no voy a creer. La tercera razón o la tercera cosa que el diablo usa para dañar tu red son las discordias. La iglesia de Corinto era una iglesia difícil. Tenía todos los dones,
pero una iglesia de división, de pelea. Todos mirando a ver quién le gustaba más. Y a pesar de tener un maestro como Pablo, algunos decían, bueno, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Cefas. Otros decían, no, nosotros somos del otro gran predicador, que ahora no me puedo acordar el nombre, pero me va a salir. Ya lo voy a decir. De Apolo, me sobra malo. ¿No? Nosotros somos de Apolo. Ellos eran una iglesia con todos los dones, con los mejores maestros, pero una iglesia de división y una iglesia de pelea. Ese es el tercer elemento que usa el diablo para destruir tu reino. Y el último, el desánimo. Los discípulos en el camino de Emaús dijeron, murió. El maestro murió. El que le vimos hacer tantos milagros murió. El que resucitó a Lázaro murió. Se olvidaron lo que Jesús había dicho, que era necesario que él padeciera y que muriera porque él iba a resucitar. Pero se quedaron desalentados, desanimados. Hicieron su regreso otra vez, tal vez a su ciudad o más allá aún, y a sus labores. Ese es el cuarto elemento que va a usar el diablo como un enemigo externo para dañar tu red. Ahora yo rápidamente te quiero decir los pasos para que podamos remendar nuestras redes, si alguna de estas cosas nos pasaron. Y vamos a buscar un pasaje entonces ahí en Lucas, en el capítulo 5, y rápidamente veamos unos pasos de cómo poder remendar entonces las redes. Este pasaje lo conocemos mucho, es de la pesca milagrosa, es cuando Jesús está predicando, es cuando después le pide la barca prestada a Simón Pedro para poder seguir predicando, le dice que la barca, que la deje un poco de tierra para tener distancia y poder predicar, y después que cerró el mensaje le dice, bueno, vamos a pescar de nuevo, ¿no? Y se produce el gran milagro. Te doy algunos tips. Primero, la red se va a reparar poniendo a Dios primero. Versículos 3 y 4 del capítulo 5. Y entrando en una de aquellas barcas, había varias, pero eligió esta, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Los pescadores estaban trabajando y ahora estaban, dice, limpiando las redes, haciendo una tarea que dijimos que era muy importante, para preparar todo su equipo para la próxima oportunidad. Pero Jesús tenía que predicar, necesitaba un escenario para poder presentar el Evangelio. ¿Qué era más importante? Y la respuesta va a ser obvia, ¿no? Jesús predicó y luego de eso salieron a pescar. Así que si querés que tu red esté entera, siempre entera, dale a Dios el primer lugar en todas las áreas de tu vida. Y después saldrás a pescar. Segundo, versículo 5. La red se repara obedeciendo a Dios más allá de nuestras experiencias. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Bueno, Jesús le dio a Pedro una orden. A él le había ido mal antes, su experiencia de la noche había sido negativa porque habían pescado o habían trabajado toda la noche, pero no habían podido pescar nada. Pero ahora Jesús estaba al mando de la nave, al mando de la circunstancia, al mando con el desafío apenas en su boca. Así que, entonces, no dejes que tus experiencias, tal vez pasadas, te priven de los milagros que Dios te quiere ofrecer hoy o hacer en tu vida hoy. Porque cuando hay obediencia en nuestra vida, cuando Dios da una orden y nosotros obedecemos en fe a esa orden, la red no solo no se rompe, sino que la red se fortalece. Tercero, la red se va a reparar trabajando en equipo. Versículo 7. Después que tiraron la red, dice que
encerraron tanta cantidad de peces que la red parecía que se iba a romper. Y el versículo 7 dice, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas con la cantidad de peces que tenían. O sea, la pesca fue tan grande que no tuvieron más remedio que buscar ayuda. Yo me pregunto, ¿no hubiera sido más fácil salir juntos a pescar? Cuando Jesús le dijo, bueno, salgan la otra barca, ¿por qué se quedó en la orilla y no dijo, bueno, vamos con ellos también? ¿No hubiera sido más fácil? Miren, cuando nos unimos de verdad, nada será imposible, pero para eso tenemos que estar unidos. El Señor Jesús dijo así, si 2 o 3 de vosotros se pusieren de acuerdo sobre algo acá en la tierra, será concedido por mi Padre que está en los cielos. Jesús lo que dijo es, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, no hay nada que sea imposible. De acuerdo en algo que Dios apruebe, por supuesto. Pero dijo, no hay nada que pueda ser imposible. Trabajar en equipo. Asistí a todos los cultos. Conectate a todos los cultos ahora fielmente. No elijas uno, conectate a todos. Participa de todos. ¿Te gusta trabajar en equipo o te parece que solo tenés más resultados? Cuidá la unidad del cuerpo y trabajá por ella. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso y le dijo así, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. No le dijo, a ver muchachos, busquen creatividad. ¿Qué actividad ustedes van a desarrollar para lograr unidad? Nosotros no tenemos que lograr unidad. La unidad ya la hizo Cristo cuando fundó la iglesia. Y lo hizo en la cruz del Calvario cuando murió por nosotros. Por eso dice solícitos en guardar. Yo tengo que cuidar lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario y cuando fundó a la iglesia como un cuerpo, para que no esté dividido. Así que cuida la unidad y trabaja por ella. Tener cuidado con tus expresiones. Tener cuidado de no luchar tanto por ahí por un pensamiento que traiga división o desunión. Porque si las 2 barcas no hubieran estado juntas, no hubieran podido traer una pesca tan grande como la que consiguieron por el milagro del Señor. No pongas la razón por encima de la relación. La red se repara reconociendo que siempre el fruto lo da Dios. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea, viendo el milagro, Pedro cae doblado de rodillas y se da cuenta que eso es obra de Dios. Que ahora vienen con una gran cantidad de peces como nunca tuvieron. Que la economía le va a florecer porque con la cantidad de peces que trajeron en 2 barcas, con lo que van a negociar, con lo que van a vender de esos peces, lo que van a poder comprar, lo que van a adquirir. Pero que eso que ellos tenían ahora en las manos, primero era fruto del mover poderoso de Dios. Todos nuestros logros son fruto de la misericordia de Dios. Todas tus conquistas laborales, todas tus conquistas profesionales, todas tus conquistas familiares, todas tus conquistas en tus relaciones interpersonales, todas tus conquistas económicas, un paso adelante tuyo, siempre, siempre estuvo la misericordia de Dios. Siempre Dios un paso adelante tuyo, abriendo esa puerta, marcando el camino, moviendo voluntades en personas frente a las cuales vos hallaste gracia para tu conquista. Todos nuestros logros son fruto de la misericordia de Dios. Nunca nos olvidemos de eso.
para ir cerrando, ya, la red se repara entendiendo los propósitos de Dios. Versículo 10. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Bueno, cuando entendemos los propósitos de Dios, Jesús tenía un propósito mayor a que simplemente fuera a pescar. Él quería que Pedro entendiera cómo quería usar su vida. Mira, detrás de todo lo que te ocurra, vos tenés que aprender a ver el plan de Dios para tu vida. Yo me acordaba de José. José tiene sueños. Esos sueños llevan a la envidia de los hermanos. Primero lo quieren matar, después lo venden como esclavo, después lo acusan injustamente y lo condenan por algo que no hizo. Después está en la cárcel, después se olvidan de él, después tiene más sueño y llega a la posición de gobernador de Egipto. Lo vemos tan rápido que pensamos que eso fue una semana. Esos fueron como creo que 13 o 15 años. 15 años con cosas negativas, entre comillas, y golpes sobre la vida de José, para que él después estuviera en una posición de privilegio. Pero cuando después llega sus hermanos y viene su padre, José le cae la ficha y dice, ahora me doy cuenta que todo esto que Dios permitió que me pasara era porque Dios tenía un propósito superior, dice José. Esto era para prolongar la vida del pueblo, de mi familia. Esto era para que el pueblo no pereciera. Esto tenía que ver en el proyecto de Dios. Y dice, y al final termina diciendo José, dice, Él acomodó todas las cosas para bien. Miren, a veces no entendemos los propósitos de Dios, sobre todo cuando hay situaciones difíciles que tengamos que enfrentar. Y eso pasa porque a veces vemos todo en el plano natural. Y ahí es cuando algunos a veces piensan en dejar todo, cuando las cosas no salen. Pero si entendemos los planes de Dios para nuestra vida, pase lo que pase, entonces nuestra vida, nuestra red se fortalecerá. Una vez más, se fortalecerá. Cerrando, la red se repara cuando estamos dispuestos a darlo todo. Y cuando trajeron a tierra las barcas dejando todo, le siguieron. Por último, vemos que los pecadores dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Si Jesús te dijera que lo sigas, ¿qué harías? Dice que ellos dejaron su barco y dejaron su negocio. Pero tal vez Dios no nos pida exactamente lo mismo, ¿no? Pues no te pida, renuncia a tu trabajo, deja de hacer lo que estás haciendo, deja a tu familia. Puede haber algún llamado misionero para alguien y el Señor llamando a alguien a las misiones. Bueno, pero vuelvo a decir, tal vez Dios no nos pide exactamente lo mismo, pero sí el Señor espera que estemos dispuestos a todo por Jesús y a todo por el reino. O sea, ¿cómo está nuestra red? ¿Cómo está nuestra red? Porque no se puede pescar con una red rota. Yo creo que es tiempo de examinar nuestra red personal. A veces fracasamos, ¿no? Y no vemos el fruto de todo el esfuerzo que hemos estado realizando. Y tal vez tenga que ver con cosas a resolver, inclusive en nuestro carácter. Por ahí pasa por una actitud de carácter que nos produce pérdidas. O nuestra personalidad, lo que produce rechazo tal vez. Tal vez desarrollar mejor nuestras relaciones familiares. Tal vez desarrollar mejor en nuestras relaciones sociales. Y por sobre todas las cosas, tal vez mejor desarrollar nuestra comunión con el Señor. ¿Necesitamos remendar la red? Bueno,
no creas que no servís o que Dios se tiene que buscar a otro. Simplemente, remendá tu red. El Señor no tiene por qué buscar a otro. Simplemente tenemos que remendar nuestra red. Porque nuestra red tiene que estar preparada para el momento oportuno. Mirá si la red de la barca de Pedro no hubiera estado lista. Ya habían salido, no habían pescado nada, pero la estaban limpiando, no tenía agujeros, estaba entera. Porque en cualquier momento viene la orden de Jesús para vos o para mí y te dice, salí, Carlos, otra vez a pescar. Y volví a tirar la red a la derecha. Porque viene el milagro. Para que la podamos echar otra vez más como Pedro. Y no solo eso, sino para que también tengamos la fuerza para sacarla una vez más llena. Fuerza. Con la fuerza de la oración, con la fuerza de la palabra y con la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar en la unidad del cuerpo. Gracias, Señor, porque vos prometiste que donde estábamos 2 o 3 reunidos en tu nombre y buscando tu rostro ibas a estar allí. Gracias, Señor, porque nos hablas. Siempre tu palabra es palabra de gracia, de misericordia, es palabra de dirección, es palabra de advertencia. Gracias, Señor, porque no recibimos juicio, sino que recibimos dirección en esta mañana con esto que nos estás trayendo. Señor, entendemos que nos has llamado con un propósito superior. Ellos eran pescadores y nosotros no somos pescadores. Acá algunos son, no sé, docentes, otros son músicos, otros tienen otras profesiones, contadores, ingenieros. Cada uno en su profesión, en su actividad, comerciantes, hombres con habilidades, mujeres con habilidades para los oficios, para desarrollar otras cosas. A cada uno nos has llamado, pero a todos nos llamaste para ser pescadores de almas. Para eso nos llamaste a todos. Todos tenemos ese llamado. Cuando le dijiste, por tanto vayan y prediquen el Evangelio, hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que les he mandado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa comisión no fue solo para los apóstoles, fue para la iglesia que había fundado, formado. Y nosotros, Señor, queremos estar en condiciones de cumplir la tarea. Así que, Señor, revisamos en esta mañana nuestra red. Cada uno nos presentamos delante tuyo, delante de tu mirada y bajo la guía de tu Espíritu, para que hables a cada corazón en particular y cada uno de nosotros pueda revisar a la luz de lo que hemos escuchado en esta mañana que viene de tu Espíritu, si hay algún aspecto de nuestra red que está débil, que se está enredando, o si el enemigo común nuestro, que es el adversario, Satanás, utilizando esos 4 medios que tiene, como la depresión, como la discordia, como el desgano y otras cosas más, intenta dañar nuestra red. Pero nosotros, Señor, queremos tener nuestra red en condiciones preparadas. Y si aún nos damos cuenta, Padre, que en algo nuestra red no está bien, gracias porque nos das una palabra suave al corazón en esta mañana, para que cada uno de nosotros se disponga a remendar, como lo hicieron Jacobo y Juan. Estaban allí y estaban remendando sus redes. Como estaba Pedro, después de haber fracasado, lavando sus redes, preparando todo el equipo para que cuando llegara el tiempo, el momento, como ocurrió ahí, a los pocos minutos, y como puede ocurrir con cualquiera de nosotros, en cualquier instancia que vos lo digas,
y nos des la orden, nosotros podamos salir y soltar nuestra red, sabiendo que está en condiciones de atrapar una pesca grande de almas y el reino sea extendido. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. Y Señor, queremos también, una vez más, levantar una palabra en dirección a Cacho. Como orábamos aquí con Mabel, Señor, como dije. En la fe y con la fe del centurión, que te envió a decir, no soy digno de que entres a mi casa, no es digno. Señor, por ahí no somos dignos de pedir tantas cosas. Pero solo suelta la palabra sobre Cacho y él sanará. Y vos lo levantarás. Y creemos, Señor, que tu palabra corre veloz sobre la tierra. Porque así dice el Salmo. Envió su palabra, corrió veloz y los libró de su ruina. Bendecí a la congregación, bendecí a cada hermano, bendecí a cada familia. Bendecí, Señor, los medios que cada uno tenemos para sostener nuestras casas. Bendecí nuestros trabajos. Danos la habilidad en nuestras manos, en nuestras mentes, en los desarrollos de las tareas. Pero que en cada cosa que hagamos, en estos días tengamos siempre nuestra red preparada para poder soltarla y levantarla llena de peces, almas nuevas, vidas nuevas, que puedan ingresar a la vida de la iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.